Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México en nuestro proyecto de trabajo 2013. Y bueno, como decía hace un momento, estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Nos encontramos aquí en Tertulia Nocturna, donde hacemos algunos comentarios de lo que acontece en el mundo. Y sobre la mesa, como siempre, amigos, tenemos una serie de periódicos que son publicados durante toda la semana en la Ciudad de México y podemos mencionar Impacto, Proceso, Razón, Excelsior, Universal y bueno, pues Proceso. Y bueno, amigos, aquí la verdad que las noticias cada vez son de una mayor riqueza. Y bueno, pues vamos a empezar con las llamadas noticias internacionales, pero que interesa de sobremanera al país, porque se habla del petróleo mexicano. Y ahora que hubo la reunión del G8 directamente, ya saben ustedes que el G8 se refiere a todos aquellos gobernantes que dirigen los países más importantes del mundo, en el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, China. Y bueno, pues resulta que ahí el señor Enrique Peña Nieto, que forma parte del Ejecutivo, pues fue a esta reunión invitado supuestamente por los miembros del G8 y vemos algunas fotografías donde él está platicando directamente con el presidente Barack Obama, uno de los hombres más poderosos del mundo, a través de pues estas actividades que se han realizado en el G8 y él menciona que Enrique Peña Nieto fue a esta reunión pues para tener algunas acciones directamente entre México y estos países del G8. Londres, Reino Unido, como parte de las actividades realizadas en Londres, el presidente de México sostuvo una reunión con el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Sieg, con quien conversó sobre la coincidencia de ambos países de promover en distintos foros multinacionales y multilaterales el libre comercio, así como el propósito de que el flujo comercial entre ambas naciones pueda crecer. El trato de libre comercio entre México y la Unión Europea. Bueno, pues evidentemente cuando nosotros revisamos los documentos de este acontecimiento, pues nos damos cuenta que la reunión se realizó directamente con los personajes trascendentales. Aquí tenemos en el periódico Crónica, publicado el miércoles 19, las fotografías correspondientes a Enrique Peña Nieto como platicando con Barack Obama en el G8 y además lo acompaña la señora Christine Lagarde, que ella es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ya sabemos que había tenido varias reuniones con él, y además con Edna Kennedy, la primera ministra de Irlanda, Elie Seidan, primer ministro de Libia, David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, y bueno, pues nos preguntamos qué es lo que fue a ofrecer el señor Enrique Peña Nieto con estos miembros del G8. Bueno, pues evidentemente abrir el comercio, pero también pues de acuerdo a lo que están diciendo algunos de los periódicos, habla de que el petróleo mexicano no se privatiza. Bueno, yo no entiendo cómo es que no se va a privatizar si precisamente fue a buscar algunos elementos, como anteriormente había asistido el señor Enrique Peña Nieto al Japón, donde firmó un contrato para la entrega directamente del petróleo, o una de dos, a Japón y a los Estados Unidos, para tener este comercio a través del usufructo que representa pues la paraestatal durante los últimos 75 años. Voy a leer algunos artículos así brevemente, como el que se publicó en el periódico La Razón. Dice: Pemex no se privatiza, garantiza el presidente. En Mazatlán, el Ejecutivo Federal aseguró que la empresa necesita fortalecerse y modernizarse. Seguirá siendo patrimonio nacional. Bueno, pero no podemos entender esto cuando se firman convenios a nivel internacional sobre fuertes préstamos económicos, como en el caso de China, que va a prestar cerca de 4,000 billones de pesos para el apoyo hacia petróleos mexicanos, pero no sabemos también cuáles son las concesiones. Y recordemos aquel momento cuando la estatua de uno de los principales, Aliyev, uno de los héroes supuestamente, en donde este personaje tuvo una estatua en el Paseo de la Reforma y por
cerca del castillo de Chapultepec. Y bueno, pues esta estatua de Aliyev de Azerbaiyán fue retirada precisamente de Paseo de la Reforma porque no concordaba con el pensamiento de algunos historiadores, ya que este hombre había tenido una conducta como represor. Bueno, pues es parte de lo que se narra, pero a mí me llama mucho la atención este hecho de que los convenios que se habían hecho con Azerbaiyán, el embajador de este país había llegado a un acuerdo con Marcelo Ebrard, que en aquellos momentos, hace poco más de año y medio, era el gobernante de la Ciudad de México, y se había acordado en un apoyo de 4 billones de pesos para petróleos mexicanos. Es probable, y esto es una hipótesis personal, que la influencia de los Estados Unidos para que no se le otorgara el petróleo a este país, pues determinó una función de cancelación, en primer lugar, de los 4 billones que se le iban a otorgar a México en el préstamo para el apoyo de petróleos mexicanos, y se canceló este elemento del otorgamiento de este dinero que iba a buscar lo que se llama la modernización, como lo menciona Enrique Peña Nieto. Voy a mencionar el autor Jacqueline Coatecatl del periódico La Razón, escribe este artículo el domingo 9 de junio, en la ceremonia del 75 aniversario de Petróleos Mexicanos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que la paraestatal no se vende ni se privatiza. Al contrario, Pemex necesita fortalecerse y modernizarse. Así, debemos hacerlo por el bien de México, de esta gran empresa y que es y seguirá siendo de todos los mexicanos. Bueno, cuando hay convenios y hay préstitos, o sea, préstamos que se hacen del exterior, algo quieren aquellos que prestan el dinero. Por lo tanto, el decir no se privatiza, claro que se privatiza, y esto lo hemos escuchado a través de los últimos 8 años, que se han hecho reuniones, en el caso del expresidente Calderón, quien hizo una convocatoria a través de la Cámara de Senadores para que se analizaran los proyectos del petróleo hacia el futuro. El presidente Calderón, a través de la Cámara de Senadores, dieron pues algunos elementos para tener mucho cuidado con el petróleo, sobre todo que constantemente se está diciendo que las reservas de petróleo mexicano se han terminado. Eso no es cierto. Sabemos que la gran riqueza, porque México, la República Mexicana, no solamente en la zona terrestre, sino en la zona marítima, hay grandes reservas de petróleo que probablemente se llegó a un acuerdo muy particular con el señor Calderón, porque Barack Obama en los Estados Unidos, en su primera etapa de su presidencia, hubo problemas muy serios en la zona del Golfo de México, en la zona norte, donde ustedes recordarán que hubo un colapso con una petrolera, precisamente, y que se vio obligada a indemnizar las costas de los Estados Unidos a través de una fuga de petróleo. Dice así: en el acto realizado en Mazatlán, Sinaloa, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado por el gobernador Mario López Valdés, abanderó 4 buques tanque de la paraestatal para los cuales se invirtieron 140 millones de dólares y fueron construidos en el puerto sinaloense. El presidente Peña Nieto destacó que para superar los desafíos de la 21ª paraestatal en el siglo XXI, no puede seguir operando con esquemas y procedimientos del siglo pasado. Necesitamos un nuevo Pemex para liberar gran potencial económico y social de nuestro país, declaró. Pemex, lo sabemos y lo hemos reconocido, debe transformarse para seguir siendo un motor de desarrollo del país. Debe cambiar para responder la celeridad y flexibilidad de los nuevos equilibrios energéticos globales. Bueno, los nuevos energéticos globales es la entrega del petróleo a quienes tienen mayores necesidades. En el caso de Estados Unidos, son los convenios que se han firmado desde que ingresó Enrique Peña Nieto, porque el petróleo está considerado como reserva nacional y sobre todo reserva en valores estratégicos que tiene los Estados Unidos. La adquisición de petróleo no va directamente al consumo nacional, sino que van a los elementos de la estrategia como reservas de seguridad nacional.
Bueno, pues esto es parte de lo que podemos mencionar en esta primera etapa y luego pues veremos un poco lo que Enrique Peña Nieto nos está mencionando a través de esta reunión en el G8. Y dice así, Peña Nieto afirma que se evalúen en el pacto cómo modernizarse Pemex con participación del sector privado. Y esto es parte de lo que se maneja en las entrevistas que tuvo directamente con Barack Obama, porque la reserva del petróleo pues es para seguridad nacional de los Estados Unidos. Informa que analizan si la propuesta de reforma será constitucional o un conjunto de reformas a la ley secundaria. Los partidos coinciden en no privatizar. En este caso, bueno, el Partido de la Revolución Democrática, quien está como un elemento muy importante antagónico al gobierno del Partido Revolucionario Institucional, porque pues muchos mexicanos pues nos hemos opuesto a ciertos elementos de ventaja, como el Tratado de Libre Comercio que se hace con Estados Unidos y América Latina, y bueno, pues ahora este Tratado de Libre Comercio directamente con Europa en la banca mundial, en el Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo, que después de que se han tenido tantos problemas en el Medio Oriente con la destrucción de los campos petroleros, pues ahí estamos viendo que es necesario, ya que sale más barato el petróleo mexicano, transportarlo directamente por oleoductos a los Estados Unidos que transportarlo desde el Golfo Pérsico directamente hasta el lugar como son las reservas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Dice que Enrique Peña Nieto dio a conocer que se evalúa el interior del Pacto por México si la propuesta de la reforma energética que permitiría mayor participación en la inversión privada en Pemex será constitucional o un conjunto de reformas a una ley publicada que se llama Ley Secundaria. Al término de su participación en el almuerzo de los líderes del G8 realizado en Belfast, Irlanda, el mandatario subrayó que entre las principales fuerzas políticas del país, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, existe la coincidencia de que es el Estado quien debe conservar la rectoría del sector energético y no se plantea privatizar o la paraestatal, según nos dice Cecilia Telles, que está en estos momentos de corresponsal del periódico Crónica en Londres. Bueno, aquí hay una contradicción porque precisamente el Partido de la Revolución Democrática se opone a todas estas concertaciones que se están haciendo con el G8 y se opone además a la privatización y tiene contemplado hacia el futuro hacer toda una serie de manifestaciones en la vía pública en México para evitar que esto se dé. Bueno, pues otro de los elementos, vamos a pasar ahora, amigos, a uno de los problemas que se están teniendo muy fuertemente en la Ciudad de México, a unas semanas de las próximas elecciones del 7 de julio, en donde pues la zona norte de la República Mexicana, casi de la mitad hacia el norte de la República Mexicana, con frontera con los Estados Unidos, va a haber una serie de elecciones con los partidos políticos y en estos momentos pues es muy seria toda esta campaña que se está haciendo en toda la República, pero surge un problema muy serio porque el Partido Acción Nacional parece que tiene problemas al interior y yo culpo directamente al señor Madero, quien es el presidente del Partido Acción Nacional. Y esto no puede ser posible que a unas 4 semanas de las elecciones se esté haciendo una campaña de desprestigio por la obtención de una economía por parte del Partido Acción Nacional con sus dirigentes en la Cámara de Diputados y sobre todo en la Cámara de Senadores. Dice así, en nómina de asesores en bancada del PAL en el Senado, anuncia Madero depuración, niega que en Acción Nacional estén hasta la madre de su persona. Bueno, esto que nos está diciendo son los artículos publicados por Ana Luisa Guerrero, quien en una libertad de expresión escrita, pues nos da algunos de los comentarios que se escuchan mucho alrededor en la Cámara de Diputados. Y ahí tenemos precisamente al presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero. Dirigente nacional panista anunció que en la fiscalización a la gestión de Ernesto Cordero como coordinador de la bancada del Senado se incluirá la depuración de la nómina de asesores entre los ligados al grupo del expresidente Felipe Calderón, al tiempo que suspenderán los préstamos y operaciones particulares extraordinarias. Bueno, pues aquí surge un gravísimo problema
porque se habla de que el señor Cordero, que además fue secretario de Economía del gobierno de Felipe Calderón, pues dicen los periódicos, como en el caso de Razón, dice lo siguiente y está escrito por Felipe Rodea: solo dos han devuelto el dinero, reciben cañonazos de 430,000 pesos cada senador panista. Bueno, pues se han presentado comentarios en radio, en televisión y en los periódicos, donde el señor Cordero menciona que no fue entregado ese dinero durante su gestión, sino que ya el nuevo presidente de la Cámara de Senadores pues ha establecido que hay una equivocación en la entrega de este dinero. Y total, a mí me parece que lo que está sucediendo, así muy concretamente, es poner en entredicho la honradez de todos los partidarios de este partido, Partido Acción Nacional. Y bueno, pues a unas 3 semanas aproximadamente de las próximas elecciones, esto deja muy mal parado al Partido Acción Nacional, porque si la mayor parte de las personas que ven los periódicos y la televisión y reciben esta información, pues no van a votar por el Partido Acción Nacional. No es que exista una deshonestidad por parte del Partido Acción Nacional. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la distribución de las ideas con respecto a este desfalco, por llamarlo de esa manera, pues están poniendo en mal al Partido Acción Nacional. Y bueno, pues cuando esto sucede la gente no vota porque los consideran ladrones, porque los consideran deshonestos. Y ustedes saben lo que está pasando también en Brasil, que ahorita vamos a comentar. El corderista Jorge Lavalle, administrador de la bancada, acusa que las transferencias de 16,300,000 pesos las autorizó el maderista Preciado. Este lo niega y lo destituye. Y bueno, pues esto es lo que se llama la nueva batalla de los millones en el Senado de la República, porque haberse repartido entre todos los senadores, que son aproximadamente unos 32 senadores que hay, pues se reparten esta cantidad de dinero. Y en estos momentos, ante la publicación mediática, pues tienen que devolver este dinero, y hay quien considera que no deben devolverlo porque son para los gastos personales de cada uno de los senadores. Dice Javier Corral, dice que hay 430,000 pesos que han sido entregados a cada uno de ellos. Jorge Luis Lavalle, ex coordinador administrativo del PAN en el Senado. El senador Javier Corral afirma que reintegró la suma. 36 senadores aún no informan qué hicieron con ese dinero. Algunos afirman que ya devolvieron este dinero. Vamos a ver qué es lo que sucede a través de lo que nos dice Javier Corral, escrito por Felipe Rodea. Sostuvo que los recursos son independientes a los 430,000 entregados a cada senador la semana pasada, eran para labores legislativas. El senador Javier Corral informó que además de los 430,000 pesos entregados a cada uno de los senadores de su bancada, la semana pasada, hace 4 meses, recibieron otra partida de 350,000 pesos para labores legislativas y pago de asesoría de manera anticipada. Indicó que él la rechazó en ambas ocasiones, sin embargo negó que ese dinero se lo entregaran a los senadores para fines electorales. Pues eso sería peculado. Esos recursos se utilizan regularmente para actividades fundamentalmente de atención ciudadana, de enlace legislativo, oficinas de enlace legislativo, asesores, asesorías para estudios legislativos, para foros, para mesas de discusión, para actividades de difusión. Y bueno, pues ahí está en estos momentos este problema del otorgamiento de una cantidad de dinero, y la verdad es que a 3 semanas, casi 4 semanas de iniciar la votación, evidentemente el Partido Acción Nacional va a perder a muchos de sus seguidores, puesto que esto están haciéndolo una presentación como si fueran unos sustractores, en pocas palabras, como que fueran unos ladrones de este erario que se entrega para actividades. Voy a leer otro artículo de Leticia Robles de la Rosa, publicado en el Excelsior, brevemente. Calderonistas acotan el poder de Gustavo Madero sobre los recursos de la fracción del Senado. Ernesto Cordero, presidente del Senado, hasta ese momento todavía era presidente del Senado, hasta que es destituido por el señor Madero.
Se agrava el pleito entre los panistas en el Senado, pues 23 legisladores afines al presidente Felipe Calderón, encabezados por Ernesto Cordero, aprobaron el nuevo estatuto de la bancada. Bueno, pues aquí la lucha es al interior porque Ernesto Cordero estaba fungiendo como presidente del grupo del Partido Acción Nacional y el señor Madero se le hizo fácil sustituirlo para tener nuevas opciones de mejoramiento, entre comillas, al Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ahí están los graves problemas que están enfrentando en estos momentos por esta discordia económica. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro comentario así rápidamente, en donde, bueno, pues la verdad es que hay demasiados artículos sobre el petróleo mexicano, pero vamos a pasar a otras actividades dentro de lo que está sucediendo y yo quisiera pues hablar de algo que aconteció en este proyecto de trabajo. Nunca hablamos del fútbol ni hablamos del deporte, pero hoy sí lo vamos a hacer porque verdaderamente la actuación de México en este encuentro a nivel internacional que se va a tener, dice así: segunda derrota de la selección nacional en la Copa Confederaciones, ahora ante Brasil. Con el triunfo de Italia sobre Japón, el Tri del Chepo, está ya pues prácticamente México, la selección mexicana está fuera de este evento deportivo. Y la verdad es que se habla mucho de un personaje que es el director técnico, que pues en estos momentos pues está siendo muy cuestionado y probablemente sea destituido como directivo o director técnico de la preparación del conjunto mexicano. Señalaron de fiesteros, un columnista brasileiro revela que 9 jugadores de México fueron a un famoso club nudista de Río de Janeiro tras la derrota ante Italia. Y esto, bueno, pues está teniendo problemas muy serios porque, pues si ustedes hubieran tenido la oportunidad de ver todos los encabezados de los periódicos, pues mucho de ellos se hablaba en un deportista mexicano que se encontraba tirado sobre la cancha de fútbol y entonces decía, México perdió y es do culeiro. Entonces esto nos está diciendo que goleiro lo transforman en culeiro por la pérdida de este deporte. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención pues cómo el periodista mexicano pues establece muchas veces en la ironía y el sarcasmo del personaje que está apareciendo en la jugada, en el boxeador. Y bueno, pues aquí tenemos un elemento más: el campeón mexicano de los Juegos Olímpicos pues es eliminado frente a pequeños y extraordinarios jugadores de fútbol, y ya en estos momentos pues sabemos que Italia, que España pasan ya a la siguiente ronda, como Brasil, por esta copa en donde pues se ve precisamente quienes tienen toda una preparación psicológica para ello, y lamentamos de sobremanera que pues México haya salido. Aquí nunca hablamos de fútbol, no participamos en estos hechos, pero sí es determinante parte de lo que vemos ahí. Pero para ir exactamente estando en Brasil, quiero mencionar lo que ha acontecido en este país verdaderamente extraordinario, al que todos le tenemos una gran admiración por las actividades que se realizan ahí. Y sí quiero mencionar que pues previo a los eventos y sobre todo las acciones que se están realizando a través de este campeonato a nivel internacional, pues ha surgido pues un detalle muy importante que a la presidenta de Brasil pues la tiene muy inquieta, porque resulta que subieron previo a los Juegos los transportes en el Brasil. Y quiero poner un ejemplo muy característico. En México hace aproximadamente 2 meses se elevaron los precios del petróleo y nadie dijo nada, absolutamente nada. El doctor Mancera, que es el jefe de gobierno del Distrito Federal, pues con la mano en la cintura dijo, se suben
los precios del transporte, vamos a apoyar a los coordinadores de los transportes en la Ciudad de México y aumentó pues en algunos casos 1 peso, en otros unos 50, los taxistas, nadie dijo absolutamente nada. Ah, pero Brasil inmediatamente que se elevaron los precios a través de los Twitter, a través del Facebook, a través de las llamadas por celular, empezaron a tener una serie de coordinaciones y se centraron en grandes manifestaciones que en estos momentos tiene de cabeza a Brasil porque está a punto de suspenderse el fútbol en Brasil. Y sobre todo que está a punto de que el Papa vaya en estos momentos, el Papa argentino vaya directamente a Brasil para tener una visita previo, pues no solamente a los eventos deportivos, sino a otras muchas actividades desde el punto de vista económico que tiene Brasil. Y lo que está sucediendo es que probablemente se tengan que suspender porque las manifestaciones dice que son muy fuertes. Dice, voy a leer lo que se publicó en el periódico Excelsior en la sección global y dice así, ya estamos viendo ya parte que Aranza nos está poniendo las manifestaciones de lo que está aconteciendo en Brasil. Y dice así, antes del encuentro de fútbol entre ayer México y Brasil se registraron nuevos choques entre manifestantes y la policía. Sao Paulo, Río de Janeiro. Anunciaron que reducirán el precio del transporte público tras una ola de protestas durante varios días. Bueno, si nosotros hubiéramos protestado en la misma circunstancia que se hizo en Brasil, los precios probablemente hubieran bajado en la Ciudad de México. Con gas lacrimógeno, en algunas de las principales, es una de las principales armas de los grupos antimotines que lo que ha disparado su demanda y bueno, pues podemos ver, ahí estamos viendo parte de estas pues concentraciones, pero además los enfrentamientos que se está teniendo con la policía. Hoy la información nos está diciendo que ya hubo 2 muertos, uno de ellos, una señora, una trabajadora social que estaba realizando unas actividades, parece que murió asfixiada precisamente por los gases lacrimógenos. Y quisiera por ahí, Aranza, si tienes alguna fotografía de las bombas que han lanzado la policía para ver esta manifestación bastante fuerte de lo que se ha tenido, las pancartas donde están hablando de la corrupción en Brasil contra las propias autoridades y la presidenta Rousseff, pues en estos momentos tiene reunido precisamente a todo su gabinete para tratar de resolver esto. Dice, la policía utiliza gases lacrimógenos fabricados en Brasil, los cuales son considerados más peligrosos que los de los Estados Unidos. Bueno, ahí ya mencioné que una mujer falleció a través de aspirar este tipo de gases que en algunos casos son con gas, el llamado gas pimienta. Ahí vemos precisamente que la policía está enviando un líquido directamente sobre los manifestantes. También vimos la fotografía de la presidenta Rousseff de Brasil, que pues la está pasando muy fuerte en estos momentos, muy fea por decirlo de una manera, ¿no? La policía intentó dispersar a miles de manifestantes que bloquearon los accesos al estadio Castelao en Fortaleza. Dice así. Fortaleza, la policía contuvo ayer un numeroso grupo de manifestantes que protestaba por el alto gasto público en la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo. Ya están protestando por la próxima Copa, que es probable que no vaya a darse en Brasil, esperemos que no, porque el pueblo brasileiro está muy inquieto, que son gastos innecesarios para el deporte del fútbol. Unas horas antes del partido entre Brasil y México, al menos 8 agentes resultaron heridos por piedras lanzadas por los manifestantes, cuyo número calcularon entre 10,000 y 15,000 según la policía. Bueno, lo que hemos visto no son ni 10,000 ni 15,000, porque además en todo Brasil, en 12 poblaciones de Brasil, hubo manifestaciones de poco más de 1,5 millones de personas protestando en contra del alza de los precios del transporte, pero además de eso, contra la corrupción del propio gobierno. Y ahí estamos viendo, gracias Aranza, esa fotografía de una de las principales avenidas en Brasil, donde ustedes pueden apreciar el número impresionante de personas que hicieron estas manifestaciones y
esperemos no equivocarnos, pero poco más de 1,5 millones en muchas de las ciudades en Brasil. Dice, disturbios, un gran negocio. Julio de la Torre escribe este artículo. En los últimos 2 años Brasil se preparó para las protestas y compró armas no letales por 25 millones de dólares. El gobierno de Brasil invirtió casi 25 millones de dólares en compra de armas no letales en prevención de disturbios que pudieran afectar la Copa Confederaciones de 2013 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 2014. El equipo que adquirió la empresa fabricante Condor es literalmente el mismo que otros gobiernos clientes de esa compañía brasileña adquieren latas de gas pimienta, pistolas eléctricas, balas de caucho, granadas aturdidoras y granadas de gas lacrimógeno. Bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo en el Brasil y me llamó mucho la atención algunas de las fotografías que se han presentado porque tienen las mismas características de lo que ha sucedido en la Ciudad de México. En Brasil tuvimos la oportunidad de ver algunas informaciones en los noticieros en CNN, en Televisa, en Canal 11, en la mayor parte de los canales nacionales e internacionales vimos las manifestaciones por parte de los jóvenes rompiendo cristales exactamente igual como lo hicieron en la Ciudad de México en el movimiento del 1 de diciembre. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema dentro de esto que es lo que sucede en Brasil, en donde vemos las manifestaciones y dice, Brasil, es hora de decir basta. Los manifestantes tomaron otra vez las calles para denunciar la corrupción y pedir hospitales y escuelas en lugar de estadios para la Copa del Mundo. Algunas ciudades ya decidieron bajar el precio del transporte público. Bueno, este es un ejemplo para el mundo, porque los inconformes de Brasil, ahí tenemos a la presidenta Rousseff en imagen para que ustedes la conozcan, amigos. Nos está haciendo favor Aranza ahí de colocar la imagen de la presidenta de Brasil, una mujer muy inteligente que ha sabido conducir precisamente este gobierno, y dice pues que los costos de lo que está sucediendo pues prácticamente pues están ya muy preocupados los principales dirigentes en Brasil, sobre todo la estructura del Comité Internacional del Fútbol, pues está ya muy preocupado por lo que está sucediendo, pero además están con una preocupación aún mayor todavía por lo que puede acontecer con la llegada del Papa en los próximos días, antes de los grandes movimientos. Bueno, pasamos a otro tema, en donde, pues fíjense ustedes que, hablando de estos movimientos, pues lo tenemos en parte, sobre todo en Bangladesh, donde los movimientos de protesta, ustedes saben que pues los movimientos políticos en el Medio Oriente están siendo muy fuertes, y dice así: obreros del sector textil coreano corean, y además de los coreanos, consignas tras asistir al funeral por la muerte de alrededor de 120 personas después de un incendio desatado el 24 de noviembre en una fábrica de 8 plantas en Dakar. La muerte de más de 1,000 obreros de la industria textil tras el derrumbe de un edificio donde trabajaban evidenció las terribles condiciones laborales en ese país. Y recuerden ustedes cuando el terremoto en la Ciudad de México, que murieron aquellas mujeres costureras que murieron pues prácticamente dentro del propio edificio, que así lo vemos en todas partes del mundo, donde los accidentes son muy fuertes y han muerto miles de trabajadores, porque muchas veces los dueños cierran con cadenas las puertas para que estas mujeres no puedan salir y disfrutar un poco de libertad a la hora del alimento. Y no solamente en Bangladesh está sucediendo esto, sino tenemos en Turquía. Turquía, uno de los elementos más peligrosos que se están dando es precisamente esta violencia, porque recuerden ustedes que los enfrentamientos con la policía, desde luego allí en Izmir, donde fueron incendiadas las oficinas del partido en el poder, primer ministro minimizó las protestas, se negó a renunciar y aseguró que que no se trata de una primavera turca. Bueno, en todas partes del mundo se están dando estas primaveras, y no solamente las primaveras, sino el mundo de los inconformes. ¿Qué es lo que ha acontecido en Turquía? Bueno, pues sabemos que
la reacción del pueblo en el momento que el primer ministro quería cambiar la estructura de un bosque, de un parque que tiene una tradición muy importante de heroicidad, porque ahí se dieron guerras hace algunos años, pues lo que se busca es hacer un gran centro comercial en este lugar y por eso se están haciendo las manifestaciones allá en Turquía, Ankara. El primer ministro turco, Recep Tayyip, restó importancia ayer a la protesta contra su gobierno, calificándolas de acciones organizadas por extremistas y rechazó toda comparación con el levantamiento de la llamada primavera árabe. Bueno, pues así cuando hay elementos inconstantes, por decirlo de una manera, de los propios gobernantes que no cumplen lo que prometen en campaña, pues aquí tenemos a este personaje que quiere destruir un área muy importante histórica para, imagínense ustedes, para hacer un centro comercial. En actitud defensiva y visiblemente enojado en el cuarto día de disturbios, Erdogan fustigó a los periodistas que le preguntaron si el gobierno había comprendido el mensaje de los manifestantes o si suavizaría su tono. ¿Cuál es el mensaje? Quiero que ustedes me lo digan, replicó Erdogan. ¿Qué significa bajar el tono? ¿Pueden decírmelo?, preguntó. Habló con la prensa antes de partir hacia una gira de 4 días por Marruecos, Argelia y Túnez. Bueno, pues esto es parte y ahí vemos en la plaza Tahrir, donde las manifestaciones son muy fuertes permanentemente y la verdad es que las manifestaciones en todas partes del mundo por los jóvenes pues están siendo muy atendidas porque ahora con la televisión, con el Twitter, con el Facebook, pues estamos conociendo verdaderamente movimientos para levantamientos inmediatamente. Esto acaba de suceder en Brasil. Dice, crecen las protestas contra el gobierno turco. Sindicatos se unen a manifestaciones y convocan a huelga general. En Estambul miles salen a las calles, hay choques con la policía. Estambul, agencias. Miles de personas se concentraron ayer por cuarto día consecutivo en la Plaza Taksim, Estambul, donde volvieron a registrarse enfrentamientos con la policía antidisturbios. Por su parte, el primer ministro Tayyip Erdogan llamó a la calma y culpó a la situación a elementos extremistas, al tiempo que los sindicatos anunciaron que unirían su paro general como protesta por la violencia potencial. Bueno, pues esta violencia que se está dando, pues en todas partes del mundo están protestando porque evidentemente la presión de la banca internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional acerca del reajuste de una economía, como lo estamos viendo en España, que el movimiento fue muy fuerte acerca de que los inconformes fueron a protestar a muchos lugares, entre ellos la Plaza del Sol. Y bueno, pues traje también un documento muy importante que fue publicado en la Ciudad de México el 27 de marzo, hace aproximadamente 2 meses, donde el jefe de gobierno, el doctor Mancera, Miguel Ángel Mancera, pues decretó el alza de las tarifas del transporte público, Metrobús, taxis, rutas concesionadas, que cobrarán o que empezaron a cobrar a partir del 3 de abril y el metro probablemente tenga un reajuste. Y aquí tenemos pues al doctor Mancera, quien es el jefe de gobierno actualmente. Y bueno, pues la verdad es que aquí en la Ciudad de México, como lo decía hace unos minutos, no hubo una protesta fuerte con respecto a ello. Y bueno, pues sale en la página número 6 de la sección de comunidad del periódico Excelsior, sale una hoja especialmente sobre todos los transportes que hay en la Ciudad de México con diferentes funciones para precisamente alterar el aspecto de una economía y sobre todo, bueno, pues quienes no tienen para pagar de 3 a 5 pesos, de 3 a 4 pesos, y bueno, pues nosotros sabemos que todavía el metro pues está cobrando en una forma muy económica con respecto a otros países. Prácticamente podemos decir que el metro de la Ciudad de México es uno de los metros más baratos del mundo, porque con respecto a lo que se cobra en otros países, en Europa sobre todo, de 1,5 euros, con lo que paga en Estados Unidos, que sería $1.30,
a lo que se paga en México, un dólar en los Estados Unidos son aproximadamente 13 pesos 50 centavos. Y aquí se pagan 3 pesos. Quiere decir, por lo tanto, que aparentemente hay una pérdida de 10 pesos. Con respecto al euro, pues más o menos es la misma cantidad que supuestamente debe de otorgársele para el mantenimiento del metro. Pero aquí nuestra economía es totalmente diferente a la economía europea. El incremento que entrará en vigor o que entró en vigor a partir del 3 de abril no incluye el metro, el trolebús y el tren ligero, que son parte de la economía para las gentes que no tienen una economía fuerte. Dice así, los autobuses van a cobrar 5 pesos, el taxi va a cobrar 7 pesos 88 centavos y en la noche 8 pesos 74 centavos. En banderazo y cada 250 metros o 45 segundos se cobrará 1 peso 7 centavos. Bueno, pues es parte de lo que acontece en la Ciudad de México y vamos a continuar con alguna otra de las informaciones que hemos recopilado en esta semana y sobre todo hay algo que es muy inquietante para nosotros, amigos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos urge llevar a los agresores ante la justicia. ¿Agresores de quién? De los periodistas. Y en la mayoría de los casos, de acuerdo al artículo que escribió Nubia Maya en el periódico El Universal el 9 de junio del 2013, nos presentan algunos elementos muy importantes de lo que ha acontecido con cerca de 143 casos documentados en la Comisión de Derechos Humanos, en donde pues fueron golpeados, amenazados y sobre todo algunos de ellos pues han perdido la vida por los artículos que ellos publican en los periódicos. Dice así: 84 periodistas fueron asesinados de 2000 a 2013. En estas últimas fechas hemos sabido de compañeros que después de que salen de su programa, que salen de sus publicaciones en las editoriales periodísticas o de revista, pues muchas veces son masacrados, y aquí estamos viendo algunas fotografías que nos ha puesto Aranza sobre lo que hace en muchos momentos también este elemento de la Cruz Roja Internacional a través de un escudo que se le proporciona a aquellos que son defensores de una legislación. Del año 2000 a la fecha, el Comité Nacional de Derechos Humanos ha documentado un total de 84 periodistas asesinados, así como 20 desapariciones de trabajadores de medios de comunicación entre 2005 y el 30 de abril de este año, y 39 atentados en contra de las propias instalaciones, que algunas son estaciones de policía, algunas son estaciones radiofónicas, otros son editoriales de prensa, de los lugares donde se realiza estas publicaciones. Y bueno, pues también otro de los aspectos dice así. Voy a leer parte del artículo, no lo voy a leer todo, y nos dice: inicia 10ª edición de Taller para Comunicadores de Latinoamérica, periodismo de calidad y que genera democracia, Juan Ruiz Gili. La región debe trabajar por una igualdad social, un periodismo de mayor calidad para que nuestras sociedades sean más democráticas y más justas. Bueno, yo aquí sí entraría en contradicción con el señor Juan Francisco Gili Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal. Quiero ser contradictorio porque el periodismo no es que solamente pueda ser un factor de la democracia, al contrario, puede ser un factor de la antidemocracia, porque cuando ellos escriben un artículo, en un momento determinado o están a favor del pueblo o están en contra del pueblo, y en este caso, por algunos elementos que hemos escuchado y que hemos visto y que hemos leído, la prensa en todas partes del mundo tiene un grave momento porque prácticamente son asesinados, secuestrados y muchos de ellos desaparecidos. La Joya, California: un periodista de mayor calidad hará que nuestra sociedad sea más democrática, más justa, aseguró el presidente del Consejo de Administración del Universal. Pues no, yo creo que no, al contrario, mientras los periodistas no escriban con honestidad aquello que perciben en su entorno, pues vamos a tener problemas muy serios de seguridad, porque a veces el periodista escribe asuntos que le convienen a quien él lo invitó a participar en estos
programas. Y sobre todo, pues la corrupción es muy fuerte, hay que exculpar a aquellos que manejan la corrupción. Bueno, pues pasamos a otro tema, amigos, porque la verdad, ustedes saben lo que aconteció en estos días en la Ciudad de México. Algunos de ustedes a nivel internacional tendrán noticias de que hubo un sismo de 5.8 grados en la Ciudad de México, después disminuyó a 5.3 grados. Y bueno, pues sabemos que estamos en la Ciudad de México sobre una falla, que esta falla permite que haya movimientos sobre la faz de la, de la Tierra en ciertos lugares como la República Mexicana. Y sabemos que en estos momentos pues hay elementos de erupción muy fuertes, valga la repetición de la expresión, sobre todo en el Popocatépetl, que ha tenido pues una serie de manifestaciones, de expulsiones de vapor de agua, del mismo elemento incandescente, que es este momento de la lava que aflora. Y bueno, pues se han publicado cosas sumamente interesantes sobre el Popocatépetl, que algunos le llaman Don Goyo, que ha tenido un movimiento de exhalación, 56 exhalaciones en 32 horas. Puebla, en 32 horas el Popocatépetl tuvo 56 exhalaciones de baja y moderada intensidad, acompañadas por la emisión de vapor de agua, gas y en ocasiones con leves cantidades de ceniza, de las cuales 14 sucedieron entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, horas de ayer, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, pues aquí tenemos, me voy a permitirlo presentar, a ver si Aranza, ahí ya tenemos la imagen del Popocatépetl, pero aquí tenemos esta publicación a doble página que hizo el periódico Excelsior, que nos permite conocer verdaderamente pues las áreas de alcance del Popocatépetl a los pueblos cercanos a ella, y nos queda prácticamente a 77 kilómetros de la Ciudad de México. Gracias, Aranza. Perdón, no te vi que estabas ahí, pero bueno, pues ahí tenemos esta parte. Y además quiero mencionar que precisamente hace 2 días hubo una serie de temblores en la Ciudad de México, y quienes pensaban que había sido en Guerrero, no, resulta que el acomodamiento de tierra, esperemos que así sea, sucedió en la propia Ciudad de México, en donde, bueno, pues estos temblores de 3 grados, pues repercutieron muy seriamente, y bueno, pues uno está preocupado porque además las informaciones que se dieron por precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México nos está mencionando que esto fueron dentro de la propia Ciudad de México. Dice, cenizas volcánicas dañan la infraestructura. Popocatépetl, otra amenaza. Investigadores advierten que estas emanaciones podrían afectar sistemas de telecomunicaciones, aeropuertos, autopistas, redes eléctricas y en otros sitios. Los impactos que darían en el momento que hubiera un gran colapso, que esperemos que jamás exista, dice, principales impactos. Según el estudio multinacional, los mayores impactos tienen por relación la composición de las cenizas y dos efectos derivados de abrasión y corrosión. Bueno, pues estos elementos abrasivos se refieren a que cuando caen las partículas del polvo de la erupción, pues es como una lija que está trabajando sobre la superficie de la tierra, y es muy fácil pisarlo y va teniendo la suela del zapato un desgaste hasta que prácticamente después de caminar unos cuantos metros, pues se pierde la suela o se pierde el protector que tenía esta área en la emisión de polvos, lava o hacia la superficie. También dañan los alcantarillados. Hay que tener mucho cuidado cuando se acumula el polvo en la azotea, sobre todo una casa de techos planos, pues hay que tener una pala ahí lista para ir recopilar toda esa lava que cayó, o ese polvo de lava, que es piedra pómex en algunos casos, pues quede resuelto este hecho para evitar que los alcantarillados, cuando se mete a través del agua este polvo, pues se vuelve como un cemento, entonces prácticamente está tapando todos los conductos, y sobre todo que vaya a haber mayores problemas
con no solamente desde el punto de vista que se tapen las coladeras, sino que el ser humano al respirar este polvo le va a afectar los pulmones. Bueno, pues veamos lo que dice el artículo publicado. Sismo asusta a los capitalinos, lo sentí como en el 85. Y ahí, bueno, Aranza, gracias, nos está presentando fumarolas del Popocatépetl hasta con figuras muy particulares que se debieron haber dado en un momento determinado en esta recopilación de imágenes por parte de Aranza y nuestro compañero que estuvo comentando en un principio parte de este fenómeno. En la colonia Roma no solo fue el tambaleo y el crujir de los edificios, al mismo tiempo del vaivén, un estallido alteró los nervios de los clientes de las taquerías ubicada en la esquina de Durango y Morelia. El transformador de un poste de luz explotó mientras la tierra se movía. Un tramo de la calle quedó en penumbras. Aquí tuve el caso de un brasileño que nunca había sentido un temblor, platicó sonriente Víctor Hugo Domínguez, responsable del restaurante de esa esquina. Se salió corriendo y se puso a besar el pavimento. Estaba asustadísimo. Dijo que lo que sintió fue muy fuerte. Bueno, pues es parte de las reacciones del ser humano cuando se dan estos fenómenos de la propia naturaleza. Y bueno, pues no deja uno de estar sorprendido de los fenómenos de la propia naturaleza. Bueno, pues ya para terminar, amigos, pues tenemos aquí que Aeroméxico pues está prácticamente lanzada a huelga y dice 100 millones de dólares perderá la aerolínea por día. Aeroméxico en riesgo. La compañía más grande del sector en el país podría dejar de volar a partir del 1 de junio de no lograr un acuerdo con sus sobrecargos. El pacto irá más allá de la industria aeronáutica. Bueno, pues es parte de estas actividades que ha realizado el señor Enrique Peña Nieto allá en el G8 y bueno, pues está determinando un cambio en la economía. Entonces, pues vamos a dejarlo esto para las siguientes sesiones, amigos, de lo que sucede, no solamente eso, la carencia de agua, la llegada de Xi Jinping como presidente del Politburó en China, pues estuvo una plática muy importante con el presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Rancho Mirage, California, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y su homólogo chino Xi Jinping completaron ayer 2 días de discusiones sobre temas espinosos como la seguridad informática y Corea del Norte, en una cumbre que podía haber establecido el tono de las relaciones entre ambos países para los próximos años. Bueno, pues esto es parte de lo que acontece en el mundo, porque ahora estas relaciones de México con China y los Estados Unidos, bueno, pues pensábamos nosotros que a la hora de hacer los comentarios con China y los Estados Unidos íbamos a tener alguna llamada de atención, porque pues China es un país con mucha fuerza, con mucho poder y con mucha tradición, pero sobre todo cuando ya cambiamos en este planeta, hay que ubicarnos a los nuevos contextos de los avances de una tecnología y podíamos platicar más. Pero bueno, amigos, como siempre, pues se termina este trabajo y antes de terminarlo yo quisiera mencionar algo que aconteció precisamente hace unos días y que el 7 de junio salió en el periódico La Jornada, salió un artículo muy importante y quiero mencionarlo, dice así: la, se atribuye la inestabilidad de los mercados, la pérdida de 800,000 millones de fondos del retiro en mayo. A ver, cuidado con eso. ¿Cómo que se perdieron parte de los elementos de las AFORES? Para el gobierno no son pérdidas que deban preocupar a los trabajadores. ¿Cómo no me voy a preocupar, hombre? 80,000 millones, pues si no son canicas. Dice, confía en una recuperación como ocurrió en la pasada crisis económica. Afores perdieron en mayo 800,492 millones de pesos y dice así: solo en el mes de mayo la fuerte volatilidad de los mercados financieros en México y el extranjero provocaron pérdidas por 80,492 millones de pesos en los fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos, reveló la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. A ver, este dinero
es el que deposita todos los trabajadores para su retiro en los próximos años. Hace aproximadamente 2 años teníamos de fondo de Afores 3.700.000.000.000. Resulta que ahora, con la entrada del nuevo gobierno, pues acaban de dar una información de que se tienen 2.300.000.000.000 de pesos. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Se perdió 1 billón de pesos? ¿Cómo que se perdió? Esto no puede perderse porque está bajo régimen bancario. Y además que no está autorizado para que se hagan depósitos en bancos que no corresponden más que al resguardo de las Afores. En este caso me refiero que los empresarios pueden entrar a ello. Yo recuerdo que hace 2 años el señor Agustín Carstens anduvo haciendo campaña internacional con el dinero de las Afores. Nadie lo autorizó para que lo utilizara, ni siquiera el presidente de la República puede intervenir porque eso es posible que lo tengan o lo tengamos todos los trabajadores, y eso no puede ser posible que se le otorgue por nombramiento el manejo del dinero en las Afores para que vaya a devengarlo los empresarios. Pero ahí lo dejamos, vamos a continuar hablando de ello, que en la pérdida de las Afores. Bueno, amigos, pues se ha terminado un día más en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes que todos los viernes pues nos encontramos aquí para hacer comentarios a la noticia, a los periódicos que nos cubren la mesa y nos permiten precisamente hacer un análisis de lo que ocurre nacional e internacionalmente. Le damos las gracias a Aranza como técnico que está en estos momentos manejando los elementos de las imágenes a través de Proyecto 2013. Pues solamente les decimos así, amigos, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, quien es el conductor de este programa Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Pues solamente les decimos, nos vemos aquí el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde en Alternativa México. El miércoles estamos con Gerardo Said de 5 a 9 de la noche en Conciencia Planetaria Internacional. Y los viernes, como el día de hoy, en Tertulia Nocturna, haciendo comentario a la noticia nacional e internacional. Solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean, y nos despedimos de todos aquellos países como Italia, Alemania, Argentina, Francia, Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, hasta la Argentina, pues China, Hong Kong, Corea, pues que nos están viendo por allá, y Australia, donde pues muchos de ustedes hablantes en español nos ven en 72 países a través de Proyecto 2013. Amigos, nos vemos hasta el próximo lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana. Gracias, amigos, hasta luego.